En el programa anterior tratamos de Jesucristo, Hijo de Dios, aquellos que lo negaban, cómo es Dios y hombre verdadero al que tenemos que oír, en el que debemos creer, sobre quien debemos meditar, a quien tenemos que comunicar a los demás y con quien tenemos que conformar nuestra vida. En este programa vamos a tratar del artículo 3 del Credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Nos va a decir San Juan, y el Verbo se hizo carne. Y para que podamos captarlo bien, Santo Tomás nos propone dos ejemplos. Uno es la semejanza con el Verbo. Dice que nadie conoce el Verbo mientras permanece en la mente del hombre. Solamente lo va a conocer el que lo concibe. ¿Cuándo se conoce el Verbo de alguien? Pues cuando ese alguien lo profiere. Y mientras permanecía en la mente del Padre, el Verbo de Dios solo era conocido por el Padre. Pero una vez que está revestido de carne, así como el Verbo se reviste con la voz, entonces por primera vez fue manifestado y conocido por los hombres. Quiero decir que ya en el Antiguo Testamento había indicios de la Trinidad, pero la revelación propiamente dicha fue solamente hecha en el Nuevo Testamento, de manera que no se conocía propiamente al Hijo de Dios como Hijo de Dios, persona diferente del Padre, antes de la venida de Cristo. Y el segundo ejemplo que nos da Santo Tomás es es que el oído es el que percibe el Verbo, pero el Verbo no se toca, no se le ve, nadie ve una palabra, nadie toca la palabra. Pero si se escribe en un papel, entonces sí, se le puede ver. Y el Verbo de Dios se hizo visible cuando fue, por así decir, como escrito en nuestra carne. O sea, el hombre al que se unió el Verbo de Dios es hijo de Dios. De la misma manera que mi palabra, una vez que está escrita, aquello es mi palabra. Lo que pasa es que mi palabra es un accidente y la palabra de Dios es el propio ser de Dios. De forma que, en cuanto escrita en la carne de Cristo, la palabra de Dios es Dios y por lo tanto Jesucristo es Dios. Y en esto también se equivocaron muchos. Uno de ellos fue Orígenes, que fue padre de la Iglesia, tiene escritos bellísimos y dice cosas muy, muy interesantes, pero cometió algún grave error. Y uno de ellos fue decir que Cristo vino también para salvar a los demonios y a los condenados. Y que por lo tanto, al final del mundo, todos los demonios y todos los condenados al infierno también se salvarían. Pero sin embargo no es lo que dice San Mateo, Cristo, que cita San Mateo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y precisamente para manifestar que no vino a salvar a los demonios, en el credo largo de la misa se va a colocar que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por lo tanto no por los demonios, sino por nosotros los hombres, vino Cristo. Y además aparece mejor el amor que Dios nos tiene a nosotros. Nos ha dado ese enorme amor de venir a salvarnos y de darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, oportunidad que los demonios no tuvieron.
Otro que también se equivocó en esta materia fue Maniqueo. Maniqueo dice que el Hijo de Dios sí, que existió siempre, que bajó del cielo, pero que no tuvo carne verdadera, sino solamente aparente. Y es que Maniqueo decía que había dos dioses, el dios del bien y el dios del mal, y el dios del bien creó el espíritu y el dios del mal creó la materia. Y por lo tanto Cristo no podía tener un cuerpo material porque sería algo malo según él. Dicho sea de paso, Maniqueo, por ejemplo, era contrario al matrimonio, porque del matrimonio nacían nuevos seres humanos con cuerpo material y por lo tanto era una manera de producir más materia y la materia era algo malo. Lo ideal era que la materia dejase de existir. A tal punto que en cierto momento, como había gente que pues, se quería casar de cualquier manera, pues crearon la distinción entre perfectos e imperfectos. Los perfectos no se podían casar y no, por supuesto no podían tener hijos. Podían tener relaciones homosexuales, eso no había ningún problema porque el problema no era la parte sexual, el problema era que tuvieran hijos. Bueno, ahora resulta que si Jesucristo es la verdad, ¿cómo Él va a tener un cuerpo que no es verdad, un cuerpo aparente? De forma que Él tuvo que tener carne verdadera. Y lo va a confirmar en San Lucas, que va a decir: palpadme y ver que un espíritu no tiene carnes y huesos como veis que yo tengo, incluso después de la resurrección. Y por eso se dice que se encarnó, para que se quede claro que tomó carne, no aparente. Después hubo otro, Herión, que era de origen judío, y que decía que sí, que Cristo nació de la Virgen, pero nació de la unión con otro hombre, que fue de una unión carnal que Cristo nació. Y eso no es verdad. El ángel le dijo a la Virgen que lo concebido en ella vendría del Espíritu Santo. Por eso en el credo también se añade: fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Otro, Valentino, que otro hereje, confesó que Cristo fue concebido del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo llevó un cuerpo celestial y se lo puso en el seno de la Virgen, y que ese fue el cuerpo de Cristo. O sea, por lo tanto, no fue verdaderamente carne humana. Y la propia Virgen no sería la madre de Cristo, sería solamente por un receptáculo de ese cuerpo que trajo el Espíritu Santo. Y eso no es verdad, porque Cristo nació de mujer, lo va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas. Cristo envió Dios a su Hijo nacido de mujer, y también el ángel se lo dijo a ella: el santo que nacerá de ti. Por lo tanto, en el credo de la misa también se añadió: y nació de la Virgen María. Después tenemos Arrio y Apolinar, que decían que Cristo tenía cuerpo humano y la divinidad, pero no tenía alma humana, y por lo tanto no era verdadero hombre. Y eso tampoco es verdad. El propio Cristo dijo que su alma estaba turbada y que estaba triste hasta la muerte en el huerto de los olivos. Y después, si Él se hizo hombre, el hombre es cuerpo y alma, por lo tanto Cristo es Dios y hombre verdadero. Por eso también en el credo se añadió que se hizo hombre. Y de esto podemos concluir algunas cosas que son útiles para nuestra instrucción. Bueno, en primer lugar, se confirma nuestra fe, porque no es que alguien nos cuenta lo que ha visto de otro, sino que es el mismo Dios que vino a contarnos cómo es Él. Antes estaban ya los profetas, los patriarcas, y todos ellos, decían cosas de Dios,
pero no es lo mismo que el propio Hijo de Dios. Ninguno de ellos había estado antes en el cielo. Y el propio Cristo lo va a confirmar. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él mismo nos lo ha revelado. Por eso muchos secretos de la fe solo nos han sido revelados con la venida de Cristo. En segundo lugar, todo ello eleva nuestra esperanza. Porque el Hijo de Dios no vino aquí para cualquier cosa. O sea, no es que iba dando un paseo por allí y llegó aquí, no. Él vino por algo muy importante. Y por lo tanto, es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención. Evidentemente, como todo en Dios, el primer motivo es siempre la gloria de Dios. Pero Dios alía de una manera maravillosa su propia gloria a nuestro bien. Y Él quiso, por lo tanto, venir, ¿para qué? Para salvarnos, para comunicarnos su propia vida divina, o sea, para divinizarnos. Y eso es algo muy, pero que muy grande. Es un don, ya lo veremos más adelante, cuando tratemos de la Iglesia, cómo se realiza y todo lo que significa esa divinización. Después también confirma la fe, crece la esperanza y se inflama la caridad. Porque nada puede mostrarnos más el amor que Dios nos tiene que el hecho de haberse hecho una criatura humana como nosotros para salvarnos. Él se ha hecho nuestro hermano. Y lo va a decir San Juan en su Evangelio: tanto amó a Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. O sea, no solo lo mandó, sino que lo dio. Y lo dio a tal punto que permitió que abusáramos de Él. Y de hecho, la pasión que fue sino un abuso de nuestra parte sobre Él. Un abuso que Él permitió para salvarnos. Y en cuarto lugar, somos también incitados a guardar el alma pura, porque es tal el ennoblecimiento, es tal la grandeza del don que Dios nos ha dado, que si lo pensamos bien, Abraham, Moisés, ¿qué eran en comparación, qué recibieron ellos en comparación con el conocer al Hijo de Dios? Y también recordando su exaltación y su muerte, también debemos evitar mancharnos con el pecado. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y después también debe aumentar en nosotros el deseo de alcanzar a Cristo y vivir para estar con Él. En la propia liturgia de la Iglesia, en más de un lugar vamos a tener, como por ejemplo, cuando se dice: mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque vivimos en esa esperanza de encontrarnos con Él. Claro, la perspectiva de la muerte nos asusta y es natural, pero también debe existir ese deseo grande de estar con Él. De forma que en este programa hemos visto cómo el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre, hermano nuestro, que vino a mostrarnos al Padre. Y cómo ello debe inflamar nuestra caridad, hacer crecer nuestra fe, nuestra esperanza, y cómo debe llevarnos a buscarlo y a vivir siempre en función de Él. Y en el próximo programa trataremos de cómo el propio Dios quiso padecer por nosotros, que es un don inestimable. Antes de despedirnos, me permito recordarles nuevamente que si no lo han hecho todavía, se suscriban a este canal y que lo compartan con todos sus amigos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.